Hola comunidad, esperamos encontrarles de la mejor manera, del mejor de los ánimos, y si no es así, esperamos que se pierdan un poco en la historia que tenemos a continuación. Nos la envía Paula G, a quien le agradecemos la confianza de compartirla con nosotros y con todos ustedes. Va dedicada para todos y todas las que tienen que pasar esta cuarentena solos en casa, o al menos a los que eso creen. Estás escuchando Relatos de la Noche. Han sido unas semanas extrañas. Más allá de todo lo que ocurre allá afuera, de casi perder mi trabajo, de tener que mudarme, han sido las semanas más extrañas de mi vida. Cuando el dueño de mi departamento me dijo que no podría perdonarme si me atrasaba con la renta, pero que podía utilizar mi mes de depósito para darme tiempo de buscar otro lugar, me sentí muy mal. En ese momento me habían avisado de mi recorte en el trabajo y de verdad estaba en problemas. Pero fue justo ese día, en que mi tía Graciela, hermana del ex esposo de mi madre, pero a pesar de eso muy cercana a mí, me dijo que podría mudarme a la casa de su mamá, deshabitada desde hacía 3 años. Podía ella perdonarme los primeros meses de renta y empezar a pagar cuando todo esto mejore. Sí, era significativamente más cara que mi departamento, pero al mismo tiempo una oferta irrechazable. Justo cuando el dueño del departamento se dio cuenta de que nadie iba a rentarle en estos meses y me dijo que mejor me quedara, me llegó además una noticia increíble. Mi jefa renunciaba a mi empresa y yo era la única que podía reemplazarla de inmediato y sin entrenamiento. Así que pasé de estar en mi último mes en el trabajo a tener un ascenso y ahora vivir en una casa con un pequeño jardín, pero jardín al menos. Las cosas pintaban bien, pero por alguna razón no dejaba de sentir ansiedad y una punzada en el pecho, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir, como si estuviera a punto de enfrentarme a algo. Nos tomó poco tiempo completar la mudanza por las pocas cosas que teníamos, pero mucho encontrar a quienes estuvieran dispuestos a hacer el trabajo. No es que la casa estuviera tan lejos, pero supongo que era el miedo de salir en estos días. No lo sé, pero por una u otra razón se nos complicó bastante encontrar el servicio. Pero finalmente llegamos. Mi hijo Felipe, de 4 años, mi gato Mario, que me acompaña desde mucho tiempo antes que Felipe, y 2 plantas. Muchos juguetes también y algunos muebles. Así de ligeros llegamos a esta casa, a invadirla hasta cierto punto, a romper el orden estricto de la decoración que parecía permanecer intacta, aún habiendo pasado algunos años en la soledad ante la muerte de su inquilina de siempre. Debo decirles que lo primero que sentí al entrar, cuando terminamos la mudanza ya instalada, fue una sensación de rechazo tremenda. Podrán decir que eran figuraciones mías, pero fue como si la casa entera se opusiera a que la habitáramos. Al menos así lo sentí. Y yo no era la única que lo notaba, y eso me preocupaba. No era la única que se sentía intranquila. Esa primera tarde Mario me maullaba en la puerta del patio para que lo dejara salir a hacer del baño, pero después ya no podía hacerlo entrar. Él caminaba dando vueltas al lado de la puerta, pero no se decidía. Solo se regresaba al jardín. Al principio sentí que tal vez se sentía extraño, pues estaba muy acostumbrado a nuestro hogar anterior, y le dejé la puerta abierta, para que él entrara cuando así lo decidiera. Mientras preparaba de cenar y Felipe jugaba en su tableta, no pude evitar checar de vez en cuando al jardín. Fue cuando vi a mi gato en la puerta, por afuera todavía, pero agazapado, como si estuviera a punto de saltar sobre un ratón. Se quedó así por minutos y creí que tal vez estaría viendo a algún ratoncillo o una lagartija. A fin de cuentas, era una casa vieja, que había estado sola mucho tiempo, pero el gato tan solo se quedó así, quieto, todo el rato mientras cociné. Justo a la mitad de la cena, cuando platicaba con Felipe, el gato comenzó a hacer sonidos horribles como de pelea, y luego comenzó a correr como loco por todo el jardín.
Salimos Felipe y yo corriendo por él, pero de alguna forma logró saltar la enorme barda y lo perdimos de vista. Estábamos muy preocupados porque Mario no sabe andar afuera y corrimos para adentro a la casa. Y lo sentimos. Es muy difícil de explicar, pero solo estaba iluminado el comedor, solo con esas lámparas que le daban un toque de media luz a la mesa. Pero todo el resto de la casa estaba en penumbras. Y sentí que había alguien más. No sé cómo, no sé explicarlo, pero había alguien más ahí. Y Felipe lo sintió también porque me tomó de la mano y la apretó. Estábamos ahí parados, sin atrevernos a entrar, pero con la necesidad de hacerlo para atravesar hacia la puerta a la calle y salir a buscar a Mario. Felipe fue el que dio un paso primero hacia adentro de la casa, y de alguna manera, esa oscuridad se hizo menos profunda, como si de repente nuestros ojos se hubieran acostumbrado y ya no era ese negro absoluto. Yo evidentemente seguía a mi hijo y quise caminar normal, como si no sintiera nada. Le puse un suéter y salimos. Preguntamos en la casa vecina si no estaba ahí nuestro gato. La gente no nos hacía mucho caso. No son momentos, lo sé, de ponerte a hablar con desconocidos o dejarlos que pasen a tu patio a buscar una mascota. Al final convencí a Felipe de que Mario regresaría solo, intentando convencerme a mí misma de eso también. Regresamos a casa. Felipe se acostó en el sillón y se quedó bien dormido. Decidí dejarlo y quedarme con él, pero fui por cobijas a la habitación. La casa tenía 2 habitaciones al fondo, una con cama y la otra que era una especie de estudio donde la señora pasaba sus días, donde ahora están guardadas todas sus posesiones, en lo que la tía Graciela tiene oportunidad de venir por ellas y revisar qué sirve y qué no. Cuando iba saliendo del cuarto, supe que alguien estaba ahí. La puerta estaba abierta, adentro estaba completamente oscuro y casi podía ver a alguien sentado en una caja, como mirando hacia mí. Me congelé, pero intenté agudizar la vista. Era un bulto de ropa. Parecía algo que habían guardado ahí, quizás. Solo tenía que atreverme a dar un paso al frente, entrar, prender la luz, o bien aceptar que había alguien más y salir corriendo con mi hijo de ahí. En eso escuché al gato llorar en el techo y me regresó el alma al cuerpo. Felipe se despertó al escucharlo. Fuimos por él y como pudimos lo bajamos. Estaba empapado. Lo metimos y la felicidad, la tranquilidad de tenerlo ahí, me hizo olvidarme de la figura que creí ver apenas hacía un momento atrás. Pero definitivamente también me hizo creer que aunque todos mis instintos me decían que había alguien más con nosotros ahí, eso no era posible. Antes de acomodarnos todos de nuevo en la sala, me atreví a ir a esa recámara a quitarme la duda. Incluso al apenas ponerme enfrente, noté que la figura que había creído ver ya no estaba. Ya no se miraba como hace un rato, y cuando prendí la luz lo confirmé. Y aunque no quería, la sospecha de un intruso en la casa era quizás un poco más real. Y aunque no quería creerlo entonces, la sospecha de un intruso en la casa era quizás un poco más real. Así que me los llevé a todos al cuarto, haciendo como si nada, hablando en voz alta con todos, como si estuviera muy tranquila, pero en realidad alerta. Alerta por si en algún momento alguien saltaba de la oscuridad para atacarnos. Cerré bien la puerta y dormimos. Y por la mañana toda esa sensación había desaparecido. Y hasta me sentí estúpida por haber tenido miedo. Pero si algo me dejaba de enseñanza esta experiencia, como ustedes están a punto de saber, es que siempre hay que confiar en nuestros instintos.
Los días siguientes fueron incluso bastante tranquilos, llevaderos. Aprendimos a disfrutar de ese nuevo espacio, a hacer lo propio. Mario se terminó acostumbrando incluso antes que Felipe, a quien no le gustaba ni bañarse solo, y a pesar de ser muy independiente, seguía pidiéndome que durmiéramos juntos. Pasó una semana quizás, aquella tarde cuando ya casi olvidábamos aquel primer día horrible, de miedo y desconfianza, cuando oscureció. Y llegó la hora de cenar, pero yo seguí trabajando, así que le di un cereal a Felipe en lo que yo terminaba. Él estaba en el comedor, a mis espaldas, y el gato frente a mí, en uno de los sillones. De pronto sentí un frío que calaba en la espalda, como si alguien hubiera abierto una puerta. Y el gato levantó la mirada hacia atrás de mí. Volteé y mi hijo miraba hacia el pasillo que venía de las habitaciones, y vi hacia allá. Había algo en la oscuridad, aunque no podíamos verlo. Pero yo lo seguía con la mirada desde ese pasillo hasta la puerta hacia la calle, y mi hijo y el gato lo siguieron también. ¿Quién es?, preguntó mi hijo mientras el gato comenzaba a hacer ruidos de nuevo. ¿Quién es quién? No hay nada, tranquilo, le dije a mi hijo mientras me acercaba a abrazarlo, y entonces levantamos la vista. La oscuridad parecía agudizarse como si se acercara, y los dos sentimos como alguien venía hacia nosotros. El corazón de mi hijo, que podía sentir, latía como loco. Me di cuenta que el mío también. Sé que algo estuvo muy cerca, muy cerca, cuando mi gato pasó como si atacara algo invisible y salió corriendo por el pasillo. La oscuridad o lo que fuera que había en ella pareció ir tras él. Yo cargué al niño y desde afuera pensé en llamar a la policía, pensé en irme, pensé en hacer un montón de cosas, pero todas sonaban igual de ridículas en mi cabeza. Tenía que llamar a alguien de confianza, y simplemente decir que sentía una vibra extraña en la casa. Eso sí me iban a creer, pero ¿a quién? Finalmente le hablé a mi tía Graciela. Quizás ella entendería. Quizás sabía algo, quizás lo había sentido también. Solo me dijo que uno de sus sobrinos vivía cerca, que era de confianza y conocía la casa, que le pediría que fuera a darle un vistazo. Eso me ofendió. Yo no necesitaba nada más a un hombre. No tenía miedo solo porque sí, no era un ladrón lo que estaba ahí. Era algo extraño, algo que yo no lograba comprender. Pero media hora más tarde, cuando llegó este sobrino vestido todo de blanco, vestido como si fuera un indígena a pesar de ser casi rubio, entendí por qué lo había enviado. Es un hippie, pensé. Ahorita va a limpiar la casa, o va a limpiar nuestra aura, o alguna patraña de esas. Y él pareció notarlo, la desconfianza con la que lo miraba. Me dijo que él sabía que la casa era extraña, que a mucha gente no le gustaba estar ahí, pero que a él nunca le había tocado experimentarlo. ¿Por qué no entramos a ver?, me dijo, y pasamos todos, mi hijo y yo, algo desconfiados todavía. Dentro estaba Mario, acostado mirando hacia nosotros. Primero pensé que solo descansaba, pero al acercarnos notamos que estaba respirando con dificultad y de nuevo estaba empapado. Pobre, te está cuidando, dijo el muchacho. ¿De qué? De alguien más que está aquí. ¿No lo sientes?, me dijo, y nos callamos y pudimos poner atención. Y creí notar una respiración agitada, como escondida en la casa. Mi tía abuela tenía un hermano, dijo, refiriéndose a la dueña. Dicen que un día se fue de la casa y no volvió, que nunca volvió a saberse de él, pero que ella fue la única que volvió a tener contacto. No te puedo explicar cómo, pero siento que es él, el que está aquí. Y puedes no creerme porque no tengo ninguna forma de darle validez a este pensamiento, pero lo siento,
así como tú, como el niño o como el gato. Así como ustedes pueden sentir que hay alguien más, yo siento que es su presencia. Pero tranquila, que este señor, ni vivo ni muerto, habría sido capaz de lastimarlos. Me llamó la atención que lo dijera así, vivo o muerto, porque yo estaba segura que él venía a hablarme de espíritus o fantasmas. Le pregunté por qué lo decía, y él me explicaba mientras yo caminaba detrás de él por toda la casa. Mira, yo puedo sentirlo, y sé que es él, pero yo siento todas las presencias, todas las energías, vivas o muertas. Nadie nos puede asegurar que no es el tío, loco, que vino a buscar a su hermana sin enterarse de que ella murió y está por aquí escondido. Los fantasmas, al final de cuentas, no son tan comunes como la gente piensa. Se detuvo de repente, cuando ya estábamos en el comedor y él miraba hacia el patio. En la oscuridad, al fondo, de nuevo, como cuando miré hacia la habitación aquel primer día, podíamos ver una figura, una silueta, y yo creía que podía ser la figura de una persona mirando hacia nosotros, pero muy, muy delgada. No parecería ser un hombre, el hombre del que él hablaba. ¿La puedes ver?, me preguntó. La silueta, apenas, le dije. Es la tía, respondió. Me dijo que en ese momento sintió que el jardín se había llenado de ellos, no solo de esta mujer. Se había llenado de gente, viva o muerta, como si fuera una fiesta, y tomó al gato en sus brazos y nos pidió que saliéramos. Me dijo que no podía quedarme a dormir ahí ese día, que le diera tiempo, que si quería podíamos quedarnos todos en su casa. Y por un momento desconfié, pero él sonrió. Soy gay, no tiene ninguna mala intención la propuesta. Honestamente no puedo dejar que hoy te quedes aquí o vas a pasar una noche horrible. Aún sin confiar del todo, acepté la propuesta. Se fue temprano al día siguiente a esa casa y nos dejó en la suya. Por la noche pasó por nosotros y nos regresó. Entramos a la casa y se respiraba Perdón, tuve que interrumpir el correo porque algo ocurrió y lo envié rápidamente antes de que, por enésima vez, se borrara mi historia y no la pudiera compartir. Entramos a la casa y se respiraba un aire distinto, limpio, tranquilo. No se sentía a nadie más. El joven estuvo limpiándola todo el día con un ritual y nos dijo que seguían llegando, sin referirse a quién. A alguien no le gustó que la tía Graciela les haya ofrecido esta casa, a alguien de fuera, a alguien que no es de la familia, dijo. Y los empezaron a llamar. Los llamaron a ellos. Señaló hacia una ventana hacia el jardín. Se aseguró de que mi hijo no estuviera poniendo atención y me dijo que me acercara con él para ver. Eran figuras, como si fueran manchas de alguien que puso las manos, pero se formaban rostros en ellas, rostros demoníacos. Pero ya se fueron, me dijo. Todo se fue. No están aquí siempre, pero sí es un lugar que es de fácil contacto, decía. Es como si fuera un puente. Algunos lugares funcionan así. Luego me prometió que seguiría viniendo, y así lo hizo. Y aunque pasamos semanas de tranquilidad, él no ha podido venir las últimas porque su madre está enferma. Y aquí las cosas han empezado a cambiar. He intentado escribir mi historia varias veces para compartirla, para saber si alguien sabe cómo limpiar una casa, pero por una u otra razón no se las podía enviar. Siempre pasaba algo que lo interrumpía. Anoche volví a escuchar lo que creí era una
respiración en la habitación frente a la nuestra. Por la mañana vi las figuras de nuevo en la ventana y de hecho intenté tomarles una foto, pero para cuando fui ya se habían evaporado. Espero que el chico regrese pronto. Los ruidos aquí se hacen cada vez más comunes. Ruidos que no entiendo de dónde vienen. Me gustaría que alguien me ayudara, que me dijera cómo limpiar esto. No estamos solos en esta casa.